Bien, buenas noches. Doctor Nelson Raúl Morales, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Suño Burstein, gracias por la invitación. Y tenemos también el reconocimiento especial a la Academia Nacional porque mantiene un liderazgo especialmente en temas trascendentales para el país. Esta combinación que tiene la academia con los que deciden en políticas de Estado, generar estos espacios de discusión, realmente son muy útiles, beneficiosos, y también para poder formar a las nuevas generaciones que están asumiendo ya roles importantes en la función pública y que requiere de justamente basar estas decisiones en la evidencia científica. Y una de las líneas de investigación que tenemos la oportunidad de poder participar en esta importante revista, que es una de las revistas peruanas de mayor prestigio y están indexadas en los sistemas nacionales de bibliotecas internacionales y de revistas científicas. Lo que no es tan fácil porque para lograr eso requiere un trabajo continuo y de mucha responsabilidad y de subir los estándares para poder mantenerse calificados. Lo felicito, doctor Ruiz, pero yo recuerdo que hace varios años empezó esta gestión de poder inscribir a la revista dentro del índice, de los índices, especialmente el PubMed y otros, y mantenerse hasta ahora realmente y estamos seguros de que es un gran esfuerzo y cada vez mejorando, lógicamente, la calidad y la trascendencia de las investigaciones. Uno de los temas que consideramos vitales es la investigación en políticas y sistemas de salud. Y, claro, uno pensará que se requiere mucho financiamiento para poder hacer estas investigaciones. Y realmente la conclusión y la principal reflexión de esta tarea que me encomendó la revista, es de que realmente lo que más se necesita es dedicación. Y porque el país también ha mejorado. El país tiene ahora sistemas de información, tiene bases de datos de muy buena calidad y que más bien se está utilizando muy poco para hacer análisis. Se pueden hacer excelentes tesis, si hay algunos de ustedes que están tanto en pregrado como en posgrado, para poder utilizar esa información de fuentes secundarias y tener una mirada para investigación en políticas y sistemas de salud. Entonces, de eso se trata el número y el simposio de esta importante revista. Y yo voy a mostrarles algunas ideas que no solamente es hacer la investigación, sino lo más importante es para qué. Para que exista una gestión basada en evidencias. Bien, es importante también definir el marco de la investigación en políticas y sistemas de salud. Porque, primero que el objeto de estudio no es lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, una investigación clínica es más común en nuestra formación y quizás tenemos menos práctica de poder leer investigaciones vinculadas a sistemas de salud y política pública. Entonces, no podemos medir con los mismos parámetros, digamos, porque las metodologías y también el propósito del estudio no son los mismos necesariamente. Por esa razón, en primer lugar, lo que interesa es que son investigaciones que miden o tratan de influir en el desempeño del sistema de salud. Y para esto, todo lo que tenga que influir en el sistema de salud se refiere al financiamiento, la gobernanza, las políticas, problemas de estructura, de planificación, la gestión, recursos humanos, prestación de servicios, calidad de atención. Entonces, como verán, el campo es muy amplio y por lo tanto uno puede hacer investigaciones específicas, pero ¿cuál es el objetivo? Es ver los factores que influyen en el sistema para poder tener un buen desempeño, es evaluar el sistema para ver si está teniendo los resultados esperados, es ver si la calidad está obteniéndose en los servicios que se prestan. Entonces, quiere decir que es una investigación que va a tratar como propósito de mejorar el sistema.
Entonces, pero puede implementarse o se pueden hacer en diferentes momentos de la política pública o de la políticas en salud. Cuando uno está diseñando una política, se necesita investigación y la información que se necesita es básicamente que me digan cuáles son las prioridades, qué intervenciones son las que debería yo implementar, cuánto me costaría cuánto necesitaría de recursos, si lo puedo hacer, tengo cuántos recursos humanos, etcétera. Entonces yo necesito información para el diseño de la política. Pero cuando ya la política está en implementación, entonces lo que hay que hacer es más bien evaluar. O sea, queremos saber si la política está respondiendo a los objetivos que habían sido planificados al inicio y queremos ver si está teniendo el impacto o si hay que hacer algunas mejoras. O si tiene algún problema que no permite que se cumpla la política como debería ser. Entonces, quiere decir, ese tipo de investigaciones son las que deben permitirnos a nosotros llegar a conclusiones para mejorar el sistema. Y entonces, también las investigaciones en sistemas y en políticas también requieren probar innovaciones. Entonces, quiere decir que podemos hacer pruebas, pilotos de innovaciones para modificar políticas, y eso sí requiere mucha más rigurosidad en la investigación para que luego lo podamos escalar, es decir, si funciona bien, lo expandimos. Muy bien. Pero lo que interesa es entonces cómo hacemos que esas evidencias que se van produciendo, no solo las evidencias en investigaciones de políticas y de sistemas, sino también evidencias científicas sobre nuevas intervenciones, nuevos tratamientos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, la idea es ver cómo esas evidencias o esas investigaciones pueden fortalecer el sistema y así podemos lograr que sea más efectivo, más eficiente, más equitativo y de mejor calidad. Y por lo tanto, tenemos que ubicarnos en lo que les decía, en este proceso político de las políticas, de cómo se diseña, cómo se logra que la política se coloque en la agenda, cómo luego que se coloque en la agenda necesitamos recursos, porque una política, si es que no tiene recursos, no se va a poder implementar. Y justamente aquí está el principal problema. Las políticas requieren, como tenemos recursos limitados, son decisiones de priorización. O sea, quiere decir que se va a financiar aquellas cosas que pensamos que funcionan, pero el recurso es limitado. O sea, quiere decir que le vamos a tener que quitar a alguien. No podemos, ¿no es cierto?, cuando uno tiene un presupuesto, único en el Estado, es dividirse la torta. Entonces, cada sector, así como viene salud, vienen otros. Y por lo tanto, para decidir si le voy a dar más recursos a salud, entonces yo necesito tener alguna estrategia para que eso ocurra. Y la principal estrategia que ha demostrado ser efectiva es que cuando los sustentos tienen evidencia científica y prometen que si yo invierto en alguna política, yo voy a tener un resultado esperado, entonces va a haber un impacto y sí se puede convencer a los que definen el monto, si va a haber una ganancia política, si va a haber una ganancia principalmente de beneficio para la población, entonces esa evidencia es útil para el momento del diseño. Pero una vez que ya se tiene el presupuesto, ya tenemos el programa, ya tenemos la política, luego viene la implementación. Entonces ahora viene otro tipo de necesidad de información, otro tipo de investigaciones. La idea es ver si eso que se ha diseñado está funcionando, está teniendo los resultados. Muy bien. En este número en particular, lo que tenemos en el simposio son 3 artículos ya publicados. Impacto de diferentes esquemas terapéuticos sobre la malaria en la costa y Amazonía peruana, en el marco de una política de medicamentos antimaláricos. Resultados preliminares del fortalecimiento del Sistema Informático Nacional de Defunciones. Continuo de la atención de personas que viven con VIH y brechas para el logro de las metas, 90-90-90 en Perú. 3 artículos que han sido publicados. Convocamos a más colaboradores, como bien dijo el doctor Burstein, que en este momento estos artículos están en revisión por pares, porque es una revista que tiene que cumplir con esos requisitos, entonces está entrando a esa revisión y los artículos que están en este momento ya en revisión son evaluación del mecanismo capitado del Seguro Integral de Salud, que está justamente Pedro Grillo, nos podrás comentar algo sobre eso en algún momento de la discusión. Estado de la cobertura universal de salud, que no sé si vino José Villegas, pero también se le invitó. Ejecución presupuestal de productos farmacéuticos, que está Rubén por ahí, también Rubén Espinosa, que podría comentar algo sobre el artículo. Reforma de la política de salud mental,
que sí, en esta oportunidad nos va a contar su investigación el doctor Humberto Castillo. Duración de la gestión de ministro de Salud, que lo realizó el grupo con Ernesto Bosser, igual nos comentarán. Y una revisión sobre investigación de políticas y sistema de salud, algo muy importante, que es importante justamente colocar la parte conceptual, que lo escribió Arturo Iglesias, que también nos acompaña, y que podamos tener un espacio en la discusión para comentar. Bien, pero yo quisiera concentrarme en algo clave. Yo felicitaba justo en la nota editorial, hacíamos una felicitación especial a estos espacios de discusión, en la cual el grupo editor de la revista, junto con la Academia Nacional de Medicina, se juntan para poder convocar y abrir estos espacios de debate, de diálogo, y de sacar recomendaciones para la política pública. Uno de los principales problemas que hay es que se usa poco la evidencia en la política pública, en los temas de salud. Y una de las razones principales, esto le estoy contando, a partir de una revisión sistemática, de una pregunta que se hace: ¿por qué se usa poco la evidencia científica en las políticas públicas en general? ¿Por qué se usa poco en la gestión? Entonces, la principal conclusión de esta revisión sistemática fue que el lenguaje y las motivaciones del que hace investigación son diferentes a las motivaciones del que toma decisiones. Entonces, mientras que el que hace investigación lo que está más preocupado es en la rigurosidad de sus datos, en poder tener unas conclusiones científicas que puedan ser completamente validadas y que puedan tener seguridad de que esa información es útil, válida, mientras que el que toma decisiones más bien está más preocupado del día a día, de resolver los problemas que va teniendo todos los días. El investigador se toma más tiempo para poder hacer una investigación y normalmente la información que pueda salir nunca está a tiempo para poder tomar la decisión. O sea, conectar ese momento que el decidor necesita para poder, la información que necesita no coincide, no hay encuentros. El lenguaje que utilizan los investigadores también no es el mismo lenguaje que utilizan los que toman decisiones. Entonces, este punto de encuentros es lo que hay que promover y generar. Por eso pensamos que lo que está haciendo la Academia Nacional de Medicina con la revista de Medicina Experimental y Salud Pública es la vía. Entonces, ¿cómo hacemos para generar? Básicamente, por eso no voy a hablar, más bien me voy a ir para el lado de los que toman decisiones, ¿está bien? Para que ustedes puedan tener algunos elementos que puedan ser útiles para reflexionar y ver cómo hacemos para que lo que producimos en la investigación pueda finalmente traducirse en una decisión. El punto central es la toma de decisiones. ¿Cómo se toma decisiones? Primero, que es una capacidad racional y es humana, ¿no? Por lo tanto, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces, la toma de decisiones, para que alguien tome decisiones y utilice la evidencia científica, hay oportunidades. Una oportunidad es que los altos niveles de gobierno puedan utilizar la evidencia. ¿En qué momento? ¿Cuándo podrían utilizar? Cuando hay una firme voluntad de usar la evidencia, aún en contra de fuertes intereses. O sea, quiere decir que si hay funcionarios públicos, si hay gente que toma decisiones y que tiene en la cabeza, está convencido de que es mejor hacer una gestión pública basada en evidencias. O sea, sí hay. Si eso ocurre, también tiene que saber que muchas veces puede inclusive enfrentarse a fuertes intereses. O sea, quiere decir que va a utilizar la evidencia, pero miren, es el mejor escudo. O sea, cuando uno quiere enfrentar intereses, la evidencia es un buen escudo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el ministerio y también cuando estábamos en el instituto, cuando había un problema, ¿qué hacíamos? Pedíamos al Instituto Nacional de Salud que haga una revisión sistemática sobre el tema y que diga, ¿no? La revisión sistemática, esa conclusión es la que se va a aplicar. Lo dice la evidencia, ya no es la persona que está dirigiendo, lo dice la evidencia. Y por eso se creó una unidad en el Instituto Nacional de Salud que se llama la Unidad de Gestión de la Evidencia en Salud Pública, una GESP, que sigue, me parece súper, y además después comenzó a dar apoyo a otros sectores para elaborar el presupuesto por resultados que requiere basarlo en evidencia científica. Entonces, eso es importante, una oportunidad.
Pero no todos son así. Ok. Una muestra de cómo se utilizó la evidencia en el país es el cierre de un programa social. Como ustedes saben, más fácil abrir un programa social, depende del MEF. Si el MEF acepta y da los recursos para el nuevo programa, es más fácil. Entre comillas. Pero saben que es imposible cerrar un programa. Por más que se demuestre que no funciona, es imposible cerrarlo. No sé si recordarás, César. Cuando descubrimos ahí de que el vaso de leche, el programa de vaso de leche, no utiliza leche, ¿no es cierto? Es vaso de leche, pero no es leche. ¿Por qué no es leche? Porque en la norma técnica, donde define el vaso de leche, solamente se define la composición de proteínas y calorías. Y lógicamente, el productor lo que hace es se ajusta a la norma y ya, bueno, y le llama leche. Pero no era leche, porque la proteína no es proteína de leche. Proteína vegetal porque es más barata. Bueno, se nos ocurrió la brillante idea de decir, vamos a cambiar la norma porque eso sí está en manos del INS, ¿no es cierto? Cambiamos la norma, ¿para qué? Para que la proteína no sea vegetal, sino que diga que sea proteína de leche caseína. Nosotros estábamos felices porque pensábamos de que las mamás iban a agradecernos, los clubes de madre, ¿no es cierto? Salió la norma y a las horas salieron miles de mujeres a la calle a pedir mi cabeza, como del INS, porque me decían, ¿cómo era posible? Yo no entendía por qué, si vamos a darles leche, ¿por qué quieren mi cabeza, pues, no? Y al día siguiente llega una carta del vaso de leche pidiendo y reclamando que se derogue la norma, porque eso ponía en peligro al programa. Pero junto con la carta del Club de Madre llegó el de la leche Gloria. Ahora lo puedo decir abiertamente. La leche Gloria llegó junto a las dos cartas. Y eran igualitas, o sea, tenían el mismo tipo de máquina. Entonces, miren, la toma de decisiones no es un proceso automático, que yo agarro el paper, la investigación científica y ya, porque tiene que hacerse, se va a implementar. No es así. Si no tomo en cuenta esas situaciones cuando yo quiero utilizar la evidencia, voy a fracasar o simplemente lo que va a ocurrir son mundos separados, ¿no? O sea, el investigador no le interesa si la investigación se aplica o no. Yo cumplí con el paper, acá está mi publicación, ya soy feliz. Y entonces el que toma decisiones igual, si no lo toma, no pasa nada. Entonces quiere decir que no llegamos a conversar y eso no ayuda al país y eso tenemos que cambiar. Pero en este caso el PRONA sí se cerró, basado en evidencia. Se hizo evaluaciones y se demostró que el programa no estaba cumpliendo sus objetivos, había muchos actos de corrupción y ese cierre fue estratégico. No les voy a contar los detalles ahora, pero puede haber un momento para que sepamos cómo se hace política. Se cerró el programa. Hubo, lógicamente, reacción de los proveedores, los que vendían la papilla, en el caso del PRONA. Muy bien. ¿Qué otra oportunidad hay? Cuando comienza la gestión y hay metas de gobierno. Hay cada vez más costumbre ahora de poner metas de gobierno. Ese es un buen momento para que la evidencia entre. ¿Por qué? Cuando comienza la gestión, uno empieza a diseñar y a comprometerse. Hay muchos eslogans como el hambre cero, ¿no? Realmente poner esas metas son políticas, son discursivas. El hambre cero, no vamos a llegar al cero, ¿cierto? Tiene que haber un compromiso. ¿Cuánto es lo que va usted a cumplir? Una meta se puede ahora hacer basada en evidencia. Quiere decir que yo puedo ahora, como el caso de desnutrición crónica, que lo veremos más luego, ¿qué intervenciones efectivas existen basadas en evidencia? Y yo, si aumento la cobertura de esas intervenciones efectivas, yo puedo predecir en cuánto se va a reducir la desnutrición crónica. Entonces, yo puedo utilizar la evidencia para comprometerme con una meta realizable, basada en evidencia científica. Eso es lo que puedo hacer. Y ese es un buen momento. Como hay una oportunidad de poner metas, donde yo me comprometa a metas que sí voy a poder cumplir, entonces la evidencia científica sí podría ayudar. ¿Qué otra oportunidad? Esta es una oportunidad brillante.
todo político, todo que toma decisiones, siempre va a tener un problema en cualquier momento. Y en salud todos los días hay un problema. Siempre hay un problema. Y entonces, cuando hay problemas, hay oportunidad de que la evidencia científica se pueda utilizar. Para defender una buena política, para cambiar una política, en ese momento sí se puede utilizar. Y eso es muy común. Si nosotros quisiéramos que el grupo de investigadores o los que están promoviendo esto puedan tener un momento para entrar, es cuando hay problemas. Cuando aumenta la anemia, yo estoy seguro que los que toman decisiones comienzan a llamar y a preguntar quién puede tener una solución basada en evidencia. Muy bien. ¿Qué otro momento? Cuando está terminando la gestión. Cuando termina la gestión, todos los que toman decisiones quieren demostrar éxitos, pero cuando no hay éxitos, empiezan los problemas. Porque cómo utiliza la información para poder decir lo que quisiera decir. Entonces siempre le echan la culpa a los que están haciendo las mediciones, ¿no? Nunca les echan la culpa. O le echan la culpa al gobierno anterior. Ya pasaron 5 años y le siguen echando la culpa al gobierno anterior. Ya, eso siempre se ha hecho. Pero es una buena oportunidad para entrar la evidencia científica a dar información al que está en la gestión. Pero ¿cuándo estas oportunidades se pierden? Esto sí está basado en los estudios en la revisión sistemática de cuándo no se utiliza la evidencia. Primero, cuando no hay evidencia disponible. Lógicamente, si no hay evidencia, no lo puedo usar. Cuando los evaluadores no tienen llegada a los decisores. O los investigadores no tienen llegada, pues. Si no hay un espacio como este, doctor, ni los van a escuchar. Entonces, debemos buscar estas instituciones que puedan permitir ser el nexo entre los que toman grandes decisiones y los investigadores. Entonces, eso ayuda muchísimo, doctor. Realmente sí, momentos críticos, por ejemplo, se puede hacer discusiones sobre problemas críticos y muchas veces, en ese momento, esa información y esa evidencia se puede utilizar. ¿Cuándo no? Porque los evaluadores y los decisores no tienen las mismas motivaciones o percepciones, que es lo que habíamos comentado un poco al inicio. Y cuando las evidencias terminan en publicaciones o eventos, que también es muy común. Terminan, hacen la publicación y hacen un evento. Entonces debemos ir más allá del evento para lograr un cambio. Pero hay algo que sí, este es clave. Cuando las recomendaciones de las evidencias no tienen análisis de viabilidad o no son viables. Miren, la diferencia entre una investigación y una evaluación es que la investigación no da recomendaciones, solamente llega a conclusiones. Y las evaluaciones, en cambio, van hasta las recomendaciones. ¿Y saben qué es lo más importante de una investigación y una evidencia científica? Es la recomendación. Lo que el decisor va a tomar no es si ustedes utilizaron una metodología difícil, compleja, ni va a leer eso, no le da tiempo. ¿Y saben qué hacen cuando publican los investigadores? Se preocupan mucho de la metodología porque quieren que les crean. Entonces, el capítulo de metodología tiene 30% o 40% del informe, ¿no es cierto? Y lo ponen adelante todavía, ¿no es cierto? Y las recomendaciones, ¿saben qué? La mayoría de veces son bullets, o sea, son puntos nada más, ¿no es cierto? Y que normalmente lo hacen la noche anterior de presentar el informe cuando le van a pagar, ¿no? Porque solamente son consultores, hacen la investigación, entregan el informe y la noche anterior sacan las recomendaciones. Se ha demostrado que esas recomendaciones no son viables, muchas veces. Además, un investigador que nunca ha hecho gestión pública, ¿cómo podría recomendar? Entonces, la fase de recomendación, que es lo más importante, es el eslabón que conecta la evidencia con la decisión, es lo que no se hace bien. Pero no le podemos pedir pues a un investigador que haga ese trabajo. Ni tampoco le podemos pedir al que toma decisión que haga el trabajo, porque uno cree, ¿no? Yo varias veces he estado en reuniones que vienen investigadores y me traen su paper, ¿ya? Y ya, ahí está el paper y decida, pues, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que esté en el medio. Y de eso se trata lo que me queda. Se necesita alguien que haga la gestión de la evidencia. A eso le llamo hacer la gestión de la evidencia. Es un perfil de personas que están en el medio.
son aquellos que saben y tienen una formación académica dura, saben hacer investigaciones, saben hacer revisiones sistemáticas, saben leer literatura científica, pero que saben traducir esa información científica en un lenguaje de toma de decisiones. Primero, no puede ser un informe de más de 10 páginas. El que toma decisión, lo que necesita es un fact sheet, por eso se ha puesto de moda el documento que ya no es el mismo. El paper tiene que traducirse a un fact sheet, que es una hoja de resultados, que sería una hoja de política, una nota de política. La nota de política son muchas veces 2 caras, nada más. Y no hay mucha metodología, lo que hay son más recomendaciones. Recomendaciones basadas en evidencia. Entonces, quiere decir que la forma de comunicar también es diferente. Y tercero, lo que se necesita es que hacer la gestión, hacer de que esa recomendación se implemente. Muy bien. La gestión de la evidencia, entonces, nos hemos concentrado mucho en la generación de evidencia y eso se hace con dinero. Salvo las investigaciones de sistemas de salud y de política pública. Por eso es lo que yo quisiera que comenten los que han colaborado con nuevos artículos. ¿Cuánto dinero les ha costado hacer la investigación? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo les demoró en escribirlo? ¿Ya? ¿Ok? Y se usa poco la evaluación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener una formación, un grupo de gestores de la evidencia, para que se usen más las evaluaciones y más las investigaciones. Este perfil es el que hay que formar en las universidades también. Entonces necesitamos ese grupo de gente. Este grupo de gestores de la evidencia, entonces finalmente juntan las 2 cosas y permiten una toma de decisiones y hacen de que esto pueda fluir. En el MIDIS, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando estuve trabajando allí, se generó algo que se puede repetir en salud, que se llama la Comisión KIPU. ¿Qué era? Se invitaba a investigadores de renombre y se invitaban a los programas sociales que vengan a contar sus problemas. Entonces los investigadores se sentaban con ellos y decían, ok, para ese problema te voy a diseñar una intervención basada en evidencia. Hacían el proyecto de investigación piloto para probar esa solución y luego se financiaba la intervención o el piloto. Si el piloto daba buenas recomendaciones, el programa, como lo había pedido, se implementaba. Esa lógica no la inventamos aquí, eso viene de Chile. Chile hizo eso también y tuvo éxito, donde juntó la academia para resolver problemas de la gestión pública. Entonces, bien. El sistema de gestión de la evidencia se tiene que hacer dependiendo del proceso, dónde está. Si está en el diseño, si está en el momento de implementación o está al final de un programa. Muy bien. Y hay diferentes usos de información. Pero lo que más interesa es que para saber si está usándose la evidencia, el indicador es cuántas recomendaciones han sido implementadas, las mejoras y ajustes que han sido realizados a los programas y qué propuestas de política, programas, intervenciones han sido formuladas o cambiadas. Entonces, las recomendaciones para nosotros es lo más importante y tenemos que enseñar a cómo hacer recomendaciones. Toda recomendación tiene una implicancia. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo antes de escribir. Si voy a colocar esta recomendación, tengo que pensar en qué consecuencias va a tener en el programa, en la política, en el dinero, alguien se va a oponer. Tengo que hacer un análisis de viabilidad. ¿El análisis de viabilidad qué significa? Si es viable económicamente, porque si mi recomendación va a costar dinero, probablemente no se va a aplicar. Si es una viabilidad política, si hubiésemos hecho, César, ese análisis de viabilidad política cuando cambiamos la leche, ¿no? Entonces también nos hubiésemos preparado para eso, ¿no? O sea, hubiésemos hecho una estrategia de comunicación de defensa, pues, ¿no es cierto? Exponer a la leche Gloria, por ejemplo. Entonces, quiere decir que hay que hacer un análisis de viabilidad política. Viabilidad social. ¿Quién iba a pensar que las madres se iban a levantar? Pues, o sea, había que hablar con ellas primero antes del cambio, ¿no es cierto? Viabilidad técnica para ver si es posible que pueda haber un cambio de la leche, por ejemplo. Y luego, ¿qué necesidades necesitamos para poder implementar la recomendación? Este análisis simple es el que debería hacerse cada vez que se hace una recomendación. Tiene 3 minutos, doctor. Muy bien.
Entonces, lo que proponemos es que para poder utilizar la evidencia, nosotros necesitamos tener un equipo de personas que hagan esa tarea. No es automático. Si queremos que nuestras investigaciones, nuestros resultados se hagan, se implementen, tenemos que tener un equipo de gente. Y ya se está haciendo, no es que digamos que no se está haciendo. Por ejemplo, esta es una clasificación de Perú, en la cual, dentro de este mapa del mundo, el 2015, cuando midieron las metas de Objetivo de Desarrollo del Milenio, el Perú ha sido el primer país del mundo que no se difundió por un tema político, ¿no? Esto está publicado en Lancet. Ha sido el país que más ha mejorado evaluaron 33 indicadores de salud. Y fue el primer país que ha tenido mejores cambios en todo este periodo. O sea, es uno de los que mejores ha hecho. Y miren, cuando uno analiza el tema de recursos, el Perú es uno de los países que menos per cápita en salud tiene. Entonces, ¿cómo ha logrado este progreso con poco dinero? Entonces no pueden decir que no es eficiente el sistema. Pues sí, en Perú funciona. Pero oyendo un poco por qué funciona, uno de los ejemplos es programas presupuestales por resultados en el Perú. Porque el MEP obliga que si quieres más dinero, tiene que estar basado en evidencia científica y tienes que hacer todo el anexo 2 del presupuesto por resultados. Y justo en el anexo 2, el Instituto Nacional de Salud ha ayudado a diseñar varios PPRs. Uno de los que, sin ninguna duda, se puede reconocer es que el Perú, y esto ya es global, Bill Gates hizo una felicitación al Perú, porque en política de desnutrición crónica infantil se ha reducido. Y se ha reducido en poco tiempo, eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, es un ejemplo el Perú. Se ha reducido 15 puntos porcentuales en 8 años. O sea, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque hay un marco de resultados basado en evidencias. Todas las evidencias que se colocan provienen de la investigación científica. Y lo más importante, lo que se hace es, define la intervención y se define cuánto va a aumentar la cobertura. ¿Qué significa? Si yo digo que el agua reduce en 15% la desnutrición crónica, entonces lo que yo debo decir es, mi compromiso ya no es con la meta de desnutrición, mi compromiso es cuánto de agua, de acceso a agua voy a aumentar. Y si yo aumento 1% el acceso a agua segura, entonces yo voy a reducir en 3% la desnutrición crónica infantil. Entonces yo me comprometo con la meta de cobertura de la intervención efectiva. Y como yo ya tengo la meta, ¿cuánto significa 1% de población que va a recibir agua? El per cápita, yo puedo saber cuánto cuesta construir un sistema de agua para un 1% por per cápita. Y entonces yo puedo calcular el monto presupuestal y lo puedo pasar al presupuesto. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que la evidencia se implemente, tengo que traducirlo en presupuesto. Y ese presupuesto luego tiene que ser ejecutado. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Se tiene un presupuesto que está dirigido a reducir la desnutrición crónica y ha logrado hacerlo. Si no se hace, y con esto termino, doctor Burstein, esto es lo que pasa. En el momento de la repartición del dinero, lo que es más visible siempre es el cemento, siempre. Y entonces, los de salud, ¿cuánto tiempo, Pedro, se ha estado peleando para que le incremente el presupuesto a salud? ¿Y saben por qué se aumentó en el Perú? Por un hecho. La reforma del sector salud hizo algo bien interesante. Se reconoció el derecho al aseguramiento en salud. Si le reconoces el derecho, entonces le tienes que afiliar a un sistema de seguro, de protección social. Y cuando tú aumentas la demanda, ¿qué es lo que va a pasar? Van a consumir más los servicios. Y si consumen más los servicios, ¿qué va a pasar? El presupuesto que se les terminaba en diciembre, se comenzó a terminar en octubre, se comenzó a terminar en septiembre, se comenzó a terminar en agosto. En julio ya el presupuesto que tenían ya no había. ¿Y qué pasó? El MEF no le quedó más remedio que dar la demanda adicional. Entonces, una forma de generar más ingresos al gobierno, al sector salud, fue de reconocer el derecho. Y el otro, inversión en establecimientos de salud. Más de 7.000 millones se comprometieron y se invirtieron. ¿Qué significa esto? Que lo que no se dio cuenta del MEF. Comprometimos proyectos de inversión
Y eso son más de 5 o casi 10 años que demoran en la construcción. Pero ¿qué pasaba? Que cuando terminaban de construirse, esos establecimientos necesitan recursos, insumos, equipamiento. ¿Y saben qué pasó? Que la inversión que se estaba haciendo era nada comparado al gasto corriente que se venía. Quiere decir que la cantidad de insumos, de personal que se viene ahora al sector salud es imparable. Eso no lo pueden parar. Porque hay establecimientos y no se van a quedar como hospitales elefantes blancos. Y eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué ha pasado? No les queda más remedio que aumentar el presupuesto. Entonces, pero eso es basado en evidencia. O sea, lo que se ha hecho ha sido basado en evidencia. Muy bien. Así que, doctor, eso es lo que queríamos compartir hoy. Muchas gracias, doctor Aníbal Velázquez. Muy agradecido. El doctor Aníbal Velázquez es un experto en evaluación de proyectos y programas sociales de salud. Y además, la exposición que nos ha hecho y lo que ha publicado en la revista tiene experiencia personal en los dos ámbitos, como investigador y como responsable de ejecución, con el nivel de además tiene una gran capacidad expositora, porque usted es profesor universitario.